Buenas tardes. Esta actividad viene organizada por Flaxo, UTE y Editorial Noveduc. Mucha organización, digamos, mucha organización, porque el posgrado de Pedagogía de las Diferencias vuelve a invitar a Jorge. El año pasado estuvo con nosotros dando un seminario. El posgrado de Escrituras también. UTE nos ha brindado este espacio fantástico. Yo pensé que nos iban a mandar al otro espacio, pero es la casa nuestra. Eso parece en italiano, quiere decir otra cosa. ¿No? También. Bueno, bueno. Así que agradecemos mucho a UTE porque han puesto personas al servicio de tener abierto hoy el espacio. Jorge Godoy, que está aquí con nosotros, cumpliendo multitareas. Y además Noveduc, porque hoy presentamos el nuevo libro de Jorge. Hace una semana habíamos presentado el anterior nuevo libro de Jorge, El elogio de la escuela, y hoy vamos a presentar P de profesor dentro de la serie Perfiles de Noveduc. Les comento cómo hemos pensado este encuentro y luego las cosas saldrán como saldrán, pero lo hemos pensado así. En primer lugar, Jorge va a presentar una pequeña conferencia justamente llamada Grandezas de lo ínfimo. Luego de esa intervención, yo voy a presentar inicialmente el libro de Jorge y vamos a invitar a Karen, que es una especie de coautora o co-conversadora del libro nuevo y que ha venido de Brasil para esta circunstancia, así que la invitaremos a subir cuando llegue el momento. Y después, entre ellos van a presentar el libro en su propio lenguaje, digámoslo así. Entonces, para comenzar, vamos a tratar de comenzar en esa programación. Le doy la palabra a Jorge, que nos visita hace... Jorge se fue de casa hace 3 meses ya, o algo así, 2 meses. Está andando por América Latina, esta vez sin ningún tipo de conflictos de fiebre amarilla, pasaportes, ni nada. Ha ido todo bien. Así que empezamos con él, le damos la bienvenida a la gente que llega. No, por favor, está en el horario, tarde. Bienvenidos, de verdad, gracias. Jorge. Bueno, Carlos ya agradeció a Flaxo, a UTE y a Noveduc, pero hay que agradecer a Carlos, porque las cosas no se producen sin que haya alguien detrás con cuerpo y alma, y entonces la generosidad de Carlos no solo está en esta invitación, sino que está también en el libro. O sea, el libro no hubiera sido posible sin la mediación de Carlos, y vamos, está en muchos lugares. Por tanto, agradecer a Carlos y a todos ustedes su presencia en una noche fría de invierno, de vacaciones, en fin. Yo había titulado esta intervención Tratado de las grandezas de lo ínfimo porque es un verso de Manuel de Barros, que es un poeta brasilero que a mí me gustó, pero también porque quería que esto tuviera algo que ver con la idea de oficio que se defiende en el libro que vamos a presentar, ¿no? O sea, de hecho, en la traducción al portugués de este libro hemos tenido algún problema porque cada vez que yo ponía oficio de profesor, la traductora ponía profesión docente. Y yo le decía, es que yo digo oficio de profesor, no digo profesión docente. No hablo de la profesión, sino del oficio, ¿no? Y entonces voy a leer, para darle sentido también al título de la conferencia, las últimas líneas de la palabra oficio. El libro está organizado como un diccionario, son distintas palabras. Entonces la palabra oficio termina así, ¿no? Dice, huyendo de toda solemnidad y de toda grandilocuencia, me reconozco también en lo que el oficio tiene de ínfimo y de cotidiano, de algo que se hace cada día y no en momentos excepcionales, y de un modo siempre menor, con gestos mínimos, modestos, casi desapercibidos, sin espectáculos ni artificios. O sea, el oficio de profesor tiene que ver con la humildad de los quehaceres de cada día, y es ahí justamente donde está su grandeza. Y lo que yo he preparado hoy es una cierta composición
en la que voy a intentar que no suene artificial un cierto lenguaje solemne y grandilocuente sobre la enormidad de la tarea de la escuela y sobre lo gigantesca de la responsabilidad del profesor, con la descripción de algunas escenas escolares mínimas y hechas de gestos muy pequeños. Es decir, por eso yo voy a ir mezclando una lengua, digamos, teórica, en la que se habla de la escuela y del profesor con una cierta grandeza, pero al mismo tiempo voy a mezclar eso con descripciones muy minuciosas de pequeñas escenas escolares, donde toda esa grandeza está encarnada en gestos humildes, cotidianos, diarios, en lo que tiene que ver con los quehaceres de cada día, ¿no? Entonces, por empezar un poco con la grandeza, voy a empezar leyendo, de hecho mi intervención será como una nota a ese texto, voy a empezar leyendo el famoso último párrafo del texto de Hannah Arendt sobre la educación, donde Hannah Arendt dice: la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, sería inevitable. También la educación es donde decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos y prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común, ¿no? En ese texto, la escuela no está solo para la preparación para la vida, no está solo para la socialización, es decir, para hacer de los cachorros humanos miembros de una sociedad determinada, sino que la escuela está para el mundo. Lo que está en juego en la escuela, dice Hannah Arendt, es nada más y nada menos que la salvación del mundo, ¿no? No la transformación del mundo, sino la salvación del mundo. Y eso de la única manera que la salvación del mundo es posible, es decir, transmitiéndosela a los venideros, ¿no? Entonces, claro, cuando uno empieza a hablar así en ese tono, parece que lo de la escuela casi se parece a cualquier película de Hollywood de Bruce Willis y así, ¿no? Que la tarea enorme que cae sobre el héroe es nada más y nada menos que salvar el mundo. Es decir, impedir que el mundo se deshaga, ¿no? Impedir que el mundo se arruine, digamos, ¿no? Entonces un poco irá por ahí la cosa. Y yo quería también, antes de empezar, juntar esa cita de Hannah Arendt con una de Camus, del discurso de recepción del Nobel, donde Camus escribía lo siguiente, ¿no? Dice: cada generación se siente destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no podrá hacerlo, pero su tarea es tal vez mayor, consiste en impedir que el mundo se deshaga. Yo creo que esta última frase de la cita de Camus tiene que ver bastante con lo que dice Hannah Arendt de la educación. Consiste en impedir que el mundo se deshaga, de la única manera que es posible impedir que el mundo se deshaga, que es entregárselo a los venideros. Entonces por ahí va a ir un poco la cosa, ¿no? Entonces, de lo que voy a hablar yo un poquito es de qué sé yo, qué es el mundo, de qué está hecho el mundo, qué cosas conforman el mundo, qué es lo que hace que los seres humanos sean seres mundanos, que no solo vivan en la Tierra, sino que habiten el mundo, cómo los seres humanos hacen mundo y transmiten mundo y renuevan el mundo. Y para darle una cierta, qué sé yo, una cierta versión, digamos, a esas preguntas, voy a trabajar primero con una distinción que hace Santiago Albarrico, que es un sociólogo, filósofo español, una distinción que está inspirada en Hannah Arendt, pero también en Marx, en los textos sobre el fetichismo de la mercancía, y que es una distinción en la que Santiago Alba distingue no tanto tres tipos de cosas, sino tres tipos de relación con las cosas. Él dice que los seres humanos, el animal humano, digamos, el animal que somos, al menos desde el Neolítico, ahora no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿verdad?, pero establece como tres tipos de relaciones con las cosas, ¿no? Él dice que desde esa lógica tendríamos en primer lugar las cosas de comer, los comestibles, los víveres, las cosas que se agotan en el puro proceso de reproducción de la vida, que serían las cosas con las que nos relacionamos a través del hambre, ¿eh? El ser humano es un animal hambriento y entonces a veces toma las cosas del mundo como cosas de comer. Tendríamos en segundo lugar las cosas de usar, los enseres, las herramientas, la pipa, la mesa, el martillo, la aguja, el hilo y el dedal, el arado y los zapatos, que son las cosas con las que nos relacionamos a través del uso, ¿no? Y tendríamos por último las cosas de mirar, las mirabilia en latín, las maravillas, que son las cosas que no están a la mano,
sino enfrente, delante de los ojos, a distancia, y son las cosas con las que nos relacionamos a través de la admiración, pero también a través de la palabra, del juicio y del pensamiento. Esa es un poco la distinción que hace Santiago Alba, ¿verdad? Los seres humanos se relacionan con las cosas a veces tomándolas como cosas de comer, a veces tomándolas como cosas de usar y a veces tomándolas como cosas de mirar, y empieza a desarrollar un poco el asunto, ¿no? El hambre, dice Santiago Alba, es rápida y destructiva porque no da tiempo a las cosas a afirmar su presencia, es decir, hace desaparecer las cosas al incorporarlas, ¿no? Por eso la sociedad de consumo, en tanto que está estructurada por el hambre, es la sociedad de la destrucción generalizada. En la sociedad consumista, una parte de la población no tiene que comer, está literalmente hambrienta, es decir, su vida está marcada por el hambre, pero la otra parte siempre quiere más, es bulímica, obesa, y su vida también está marcada por el hambre, por la insatisfacción permanente, por el deseo de comerse más y más cosas, ¿no? Entre los griegos, dice Alba, el ámbito del hambre, el lugar de la necesidad, es el ergasterión, que es una palabra que designa al mismo tiempo un lugar de trabajo y una cárcel de esclavos, ¿no? Y los esclavos eran considerados seres sin palabra y seres sin mundo, es decir, criaturas aisladas, sin comunidad, puros individuos. De ahí la distancia infinita entre el ergasterión y el ágora, que sería el lugar de la política, y la distancia también infinita entre el ergasterión y la escuela, porque tanto el ágora, que es el lugar de la política y de la democracia, como la escuela, son lugares de la igualdad y de la libertad, cosas que no existen en el reino de la necesidad, ¿no? Y quizá no esté de más recordar, dice Santiago Alba, que en Grecia apenas hubo revueltas de esclavos y que en Roma las grandes rebeliones no se produjeron ni en los latifundios ni en las minas, sino en una escuela de gladiadores de Capua y entre los esclavos domésticos altamente escolarizados de Sicilia, ¿no? Y se podría apuntar quizá aquí que para un griego la sociedad del hambre, nuestra sociedad, ¿no?, una sociedad que se relaciona con todo desde el punto de vista del hambre, sería una sociedad de individuos separados, sin lenguaje, sin mundo, sin comunidad, sin tiempo libre, porque nuestro ocio también está gobernado por el hambre, también es una forma de hambre. Pensemos si no en ese bulímico compulsivo que es el turista, o en ese lugar del hambre infinita que es el centro comercial o el shopping, ¿verdad? El shopping es el lugar del hambre infinita. Por lo tanto, para un griego, nuestra sociedad sería una sociedad literalmente de esclavos. Las cosas de usar, sin embargo, son objetos separados, manejables y durables. Es decir, podemos usarlos, pero no los podemos comer. Las herramientas, dice Santiago Alba, tienen un pasado, vienen del pasado. El arado, la mesa, la pipa, la casa vienen del pasado, ¿no? De hecho, son un poco el olvido del trabajo que las ha producido, ¿verdad? Y al mismo tiempo se desgastan despacio, ¿no? Quizá podríamos recordar la época en que los objetos de uso duraban más que nosotros, ¿verdad? Nos sobrevivían y pasaban de generación en generación, ¿verdad? Sin embargo, ahora las cosas que rodean nuestra vida se convierten en obsoletas muy rápidamente y por lo tanto las cosas que están alrededor de nosotros seguramente a lo largo de nuestra vida cambian, todas ellas más de una vez. Pero los objetos de uso tienen esa dimensión de duración, de supervivencia, pasan de generación en generación y por lo tanto constituyen ya un mundo cultural. Es decir, los antropólogos lo que hacen es intentar imaginar las formas de vida de una sociedad por sus objetos de uso, en tanto que los objetos de uso encarnan unas formas de hacer y encarnan también formas de vivir. Y además en muchas culturas las cosas de usar con el tiempo incluso pueden adquirir un alma. Hay un libro de Roberto Espósito muy bonito que se llama Las personas y las cosas, donde apunta a la posibilidad de pensar en algo así como el alma en el alma de las cosas, que desde luego el alma de las cosas se va constituyendo con el tiempo, ¿verdad? O sea, las cosas adquieren un alma en tanto que tienen trato con nosotros, que nosotros les dejamos algo de nosotros mismos impresos en ella,
y adquieren un alma también en el intercambio, en la transmisión. O sea, Expósito dice una cosa muy bonita, que es que en algunas culturas las cosas empiezan a tener un alma a partir de la tercera transmisión. O sea, si las tengo yo, todavía no tiene alma. Si te la regalo, ya empieza a tener un poquito, porque ya tiene algo de mí. Y en el tercer regalo ya empieza a tener alma del todo, ¿no? Por tanto, las cosas pueden ir adquiriendo un alma en tanto que no nos las comemos, las regalamos, pasan de unos a otros y tienen cierta duración. Pero claro, siendo como son cosas del mundo y no solo cosas de la vida, las herramientas se hacen invisibles en el uso. Es decir, no podemos contemplar el dedal mientras cosemos, no nos podemos pintar las botas mientras caminamos un camino de montaña y no podemos admirar el martillo mientras clavamos clavos. Y podríamos decir que las cosas de usar solo vuelven al mundo, es decir, a la presencia, o bien cuando se rompen, ¿no? Es decir, cuando queda su uso suspendido, o bien cuando quedan obsoletas y de alguna manera se museifican, ¿verdad? Es decir, cuando de alguna manera eso se convierten ya en cosas que han sido extraídas de su uso porque ya no se usan más y por lo tanto podemos verlas como puras cosas, es decir, podemos relacionarlas con ellas desde otro punto de vista del uso, ¿no? Pero podríamos decir también que las cosas de usar pasan a formar parte del mundo cuando se las estudia. Es decir, cuando la escuela las pone a distancia y las convierte en interesantes por sí mismas, ¿no? Es decir, una cosa estudiada no es una cosa usada, ¿no? Es una cosa puesta a distancia, convertida en maravilla y por lo tanto con una relación completamente distinta, ¿no? La sociedad capitalista, dice Santiago Alba, convierte todo en útil, en instrumento, mide todas las cosas por su función y por su eficacia, y la lógica de la renovación permanente y de la obsolescencia programada hace que ni siquiera las cosas de usar puedan ganar presencia, o sea, no duran el suficientemente tiempo para ganar cierta presencia y para que tengan alguna forma de permanencia. Por lo tanto, nuestra sociedad destruye todo lo que se ha convertido en inútil, en anticuado, en pasado de moda, en viejo, y lo convierte en desecho, en residuo, en desperdicio, es decir, en basura. O sea, nuestra sociedad produce gigantescas, un gigantesco mecanismo de producción de mercancías, entre ellas cosas de usar. Pero en tanto que las cosas de usar son obsoletas en sí mismas, es decir, duran poco, porque su obsolescencia forma parte de la reproducción de la maquinaria y de la renovación permanente, las cosas de usar se convierten inmediatamente en basura, es decir, no llegan en ningún momento a pasar a la cultura, ¿no? Las cosas de mirar, sin embargo, las maravillas, son cosas de las que se ha suspendido la utilidad, cosas de las que se ha suspendido también el desgaste del tiempo y se han colocado a distancia, ¿no? Las maravillas no pueden ser devoradas, no se las podemos comer, pero tampoco las podemos usar, y porque su existencia implica la interrupción del hambre y de la utilidad. Es decir, el animal humano es un extraño animal cuya vida está estructurada por el hambre y por la utilidad, ¿verdad? Por la necesidad, qué sé yo, de hacer cosas, pero al mismo tiempo a veces es capaz de interrumpir el hambre y de interrumpir el uso para colocar algunas cosas fuera del hambre y del uso y convertirlas en puras maravillas, ¿no? Pero para que haya maravillas hace falta que las cosas tengan cierta estabilidad y tengan cierta consistencia. Por eso las maravillas son colocadas en el espacio público, es decir, comparecen en público, que es el lugar donde sedimenta la palabra, donde sedimenta el juicio, donde sedimenta el pensamiento y la contemplación. Entonces la cita de Santiago Alba es la siguiente, ¿no? Dice, mediante las cosas de mirar o maravillas, ciertas piedras, ciertas palabras, ciertos colores, pero también las cosas de la ciencia o de las ideas, son apartadas convencionalmente del circuito rápido de la vida, es decir, no nos las podemos comer, y de la espiral lenta del uso, son declaradas al mismo tiempo incomestibles e inútiles, y ahí se abre esa distancia que permite al hombre medir y no solo calcular, y establecer, al menos virtualmente, un espacio común, una memoria colectiva, en lugar del juicio y del pensamiento. Y dice después, las cosas de comer sirven para mantener la vida, las cosas de usar sirven para mantener la sociedad, las cosas de mirar sirven para mantener el mundo. El juego mismo de la cultura humana ha consistido básicamente en esa división
y en la posibilidad, por tanto, de considerar las cosas desde al menos 3 puntos de vista diferentes, como comida, como herramienta o como monumento. Yo creo que esta última cita casi podría sonar arendtiana, ¿verdad? Es decir, las cosas de comer mantienen la vida y son muy importantes, desde luego, y también es muy importante su reparto igualitario, ¿verdad? Y justo. Las cosas de usar mantienen la sociedad, ¿verdad? Y por lo tanto también es muy importante qué tipo de sociedad y cómo se reparten y cómo se comparten, pero son las cosas de mirar, las maravillas, las que han sido suspendidas de la utilidad y de los usos, las que constituyen de alguna manera el mundo, ¿no? Y a partir de ahí quizás se podría decir que la escuela no está solo para el mantenimiento de la vida o de la sociedad, sino sobre todo para mantener o sostener el mundo. Es decir, la tarea de la escuela, si no quiere estar solo al servicio de la economía o de la sociedad, es salvar el mundo. Es decir, poner algunas cosas a distancia, interrumpir el hambre, suspender el uso, convertir las cosas en maravillas, en materias de estudio, en cosas a las que vale la pena atender, en las que vale la pena demorarse, en materialidades que son interesantes por sí mismas y no porque te sirvan más o menos, en materialidades puestas, compuestas y dispuestas, para que en relación con ellas las nuevas generaciones puedan aprender a hablar, a pensar y a juzgar, ¿no? Pero una manzana, diríamos, es una cosa de comer, pero una manzana se convierte en maravilla pintándola, ¿verdad? Es decir, o fotografiándola, o filmándola, o dedicándole un poema, o estudiándola. Y lo mismo podríamos decir de las botas. Por eso lo que las manzanas de Cézanne nos hacen descubrir son simplemente las manzanas, y lo que las botas de Bangkok nos hacen descubrir son simplemente las botas. Y la rosa de los poemas de Rilke no está ahí para decir que Rilke ama la rosa, sino para mostrar la rosa en su esplendor y en su marchitarse, ¿no? Pero además, las manzanas de Cézanne nos descubren las manzanas, y las botas de Bangkok nos descubren las botas, y los poemas de Rilke nos descubren las rosas. Pero además, los cuadros nos descubren también las formas y los colores. Y los poemas nos descubren también las palabras. Es decir, un poema quizá entre muchas otras cosas, un poema sea el lugar donde el lenguaje se puede mirar y no solo usar, es decir, donde la lengua se da en sí misma. Entonces, convertidas en maravillas, las manzanas, las botas y las rosas son ya representaciones, es decir, se pueden presentar, representar, se pueden traer a la presencia y se pueden, por lo tanto, transmitir y compartir, ¿no? Y son también cosas que se admiran y que se remiran, ¿no? La palabra respeto tiene que ver con respectare, es decir, con mirar dos veces, con remirar. Las cosas que merecen respeto son aquellas cosas que se miran más de una vez, cosas cuya mera existencia nos convierte en espectadores, porque están en el espacio público, es en el que las cosas del mundo aparecen y comparecen, y donde sedimenta la palabra, el mundo común, el juicio y el pensamiento de los hombres, ¿no? Y si hay una forma de injusticia en el reparto desigual de las cosas de comer, y si hay una forma de injusticia en el reparto desigual de las cosas de usar, ¿no? Es decir, que no esté repartido igualmente el arado o el acceso al arado, o piensen ustedes en cualquier herramienta productiva de esta época, ¿verdad? Si hay una cierta injusticia en el reparto desigual de las cosas de comer y en el reparto desigual de las cosas de usar, también la hay en el reparto desigual de las cosas de mirar, ¿no? Es claro, por otra parte, y eso daría para otra charlita, ¿no?, que no es lo mismo compartir el pan que compartir un arado o un ordenador, o que compartir un cuadro de Bangkok, ¿verdad? Porque cuadro de Bangkok basta con que haya uno, pero pan tiene que haber para todos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo compartir el pan que compartir un cuadro de Bangkok, o compartir una novela, o compartir un libro, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Pero también hay injusticia, que quizás sea la injusticia mayor,
en que la vida de algunos seres humanos esté reducida a las relaciones con las cosas de comer y con las cosas de usar, mientras que solo algunos puedan tener acceso a las maravillas, es decir, al tiempo libre y al espacio público en el que las maravillas pueden aparecer y pueden ser transmitidas, ¿no? Y habría que decir también que la injusticia en el reparto del pan y del arado, la injusticia en el reparto del pan y del arado, también puede convertirse en maravilla, es decir, en una cosa de mirar, de juzgar, de pensar, de criticar, etcétera. Es decir, la injusticia también se puede poner a distancia, ¿verdad? Se puede poner a distancia, se puede colocar en el espacio público como tema de conversación, de juicio y de pensamiento, y por lo tanto los seres humanos pueden también hablar sobre lo justo y sobre lo injusto, ¿verdad? Entonces, hasta aquí un poco una, qué sé yo, una distinción que a mí me parece interesante y curiosa, que se podría poner de lado de la cita famosa aquella de Hannah Arendt, ¿verdad? La educación tiene que ver con si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él y transmitirlo a los venideros, y con si no abandonamos a nuestros hijos a sus propios recursos, ¿verdad? Y los preparamos con tiempo para renovar un mundo común. Y entonces la distinción del Santi yo creo que permite decir alguna cosita sobre qué tipo de cosas componen el mundo, ¿eh? Es decir, no la vida, no la sociedad, sino el mundo, ¿no? Entonces la primera escena escolar que voy a contar en para colocarla al lado de eso, ¿no? Es simplemente la transcripción de una historia muy bella que cuenta Paulo Freire en un texto sobre las campañas de alfabetización en África. Entonces yo no voy a entrar aquí en el pensamiento de Paulo Freire, en la idea de educación que tiene Paulo Freire, simplemente voy a describir una escena pedagógica como él la describe. Entonces Paulo Freire escribe lo siguiente, ¿no? Entre los innumerables recuerdos que guardo de la práctica de los debates en los círculos de cultura de San Tomé, me gustaría referirme a uno que me toca de un modo especial. Visitábamos un círculo en una pequeña comunidad de pescadores llamada Montemario. Estaba como generadora la palabra bonito, nombre de un pez. Ustedes saben que Freire trabajaba con las palabras generadoras, ¿verdad? La palabra generadora era la palabra bonito, nombre de un pez. Y como codificación, un expresivo dibujo del poblado con su vegetación, sus casas típicas, con barcos de pesca en el mar y un pescador con un bonito en la mano. El grupo de alfabetizandos miraba en silencio la codificación. En cierto momento se levantaron 4 de ellos, como si lo hubieran acordado, y se dirigieron hacia la pared donde estaba fijada la codificación, es decir, el dibujo del poblado. Observaron la codificación de cerca, atentamente, después se dirigieron a la ventana de la sala donde estábamos, miraron el mundo de fuera, se miraron entre ellos con los ojos vivos, casi sorprendidos, y mirando otra vez la codificación dijeron: es Montemario, Montemario es así y no lo sabíamos. A través de la codificación, aquellos 4 participantes del círculo, dice Paulo Freire, tomaban distancia de su mundo y lo reconocían. En cierto sentido, era como si estuvieran emergiendo de su mundo, saliendo de él para conocerlo mejor. En el círculo de cultura, aquella tarde, estaban teniendo una experiencia diferente, rompían su estrecha intimidad con Montemario y se ponían delante de su pequeño mundo cotidiano como sujetos observadores. O sea, lo que cuenta Paulo Freire no es otra cosa que una operación típicamente escolar, que consiste en poner el mundo en palabras o dibujarlo. Con lo cual lo que uno hace es salir del mundo, ¿verdad? Ponerlo a distancia y convertirse en observador. Es decir, en esa escena que Paulo Freire describe, lo que ocurre es que Montemario ya no es una cosa de usar, sino que se convierte en una maravilla. Es decir, está ahí y por lo tanto, en relación con Montemario, los hombres pueden hablar, juzgar, pensar, discutir, etc. La segunda escena que quería comentar se titula De dunas y catedrales y es el relato de una cosa que nos pasó a Karen y a mí y a otra persona en San Luis Marañón hace unos meses, ¿no? Entonces el relato dice así, ¿no? Como teníamos un día libre antes del Congreso, decidimos tomar un taxi
hasta Raposa, es un pueblito costero, para conocer el pueblito, dar un paseo en barco por el río y comer pescado. Cuando el barquito entró en una ensenada donde la corriente se calmaba y se podía entrar tranquilamente en el agua, el espectáculo era desolador, 6 o 7 barcos como el nuestro, pero con parrilla de asar carne humeando en la popa, varias docenas de paseantes con el agua hasta la cintura y latas de cerveza en la mano, música a tope, esas cosas. Un poco más adelante, el barco ancló junto a unas dunas en las que había otra buena cantidad de gente rodando por la arena, gritando y haciéndose fotos. Nada contra el turismo popular, el turismo de los ricos es infinitamente más depredador, porque lo que deja no es solo basura, sino todas esas construcciones horribles que ensucian y a la vez privatizan las playas, apenas la sensación de que a veces el mundo parece que está ahí para ser devorado, consumido, disfrutado, como una mercancía o un juguete. Nosotros tuvimos la sensación de que lo que hacíamos nosotros allí también era convertir la ensenada y las dunas en cosas de comer y en cosas de usar. Inmediatamente, esa misma tarde, a la vuelta a San Luis, aún tuvimos tiempo para ver otra escena. Esta vez un grupo de escolares de uniforme en las escaleras de la catedral, jugando, correteando y haciéndose fotos, disfrutando de la salida escolar. Pero cuando entraron en la iglesia todo cambió. El profesor los hizo sentar, los hizo callar, les mandó apagar los celulares y comenzó a llamar su atención sobre los retablos y las pinturas, comentándolos y contando historias. A partir de ese momento, los chicos y las chicas se convirtieron en alumnos, la catedral dejó de ser un templo, un juguete o un espacio turístico y se convirtió en materia de estudio. Su uso religioso, lúdico o turístico quedó suspendido y fue el gesto del profesor el que lo puso a distancia y de alguna manera lo hizo hablar. Lo que hace el profesor ahí no es otra cosa que suspender el uso de la catedral, ¿verdad? Poner la distancia y de alguna manera hacerla hablar, es decir, tratar de que la catedral diga alguna cosa interesante. La iglesia fue puesta a disposición de todos y todo el esfuerzo del profesor estaba en orientar y disciplinar la atención y en tratar de que lo que estaba allí ante los ojos de todos dijera alguna cosa y fuera interesante. Inmediatamente pensamos que si a la ensenada o a las dunas hubiera llegado un grupo de escolares acompañados por su profesor, el río y las formaciones de arena hubieran sido tratadas de otro modo, ya no como materias de disfrute, sino como materia de estudio. La ensenada se hubiera convertido en una ensenada escolar, la duna en una duna escolar y la vegetación de la ribera en una vegetación escolar y escolarizada, es decir, no dispuesta para su consumo, sino para su estudio. Pero no solo las cosas serían otras, sino que también lo serían las actitudes, las palabras y las actividades. En cualquier caso, tanto la escena de la catedral como la de las dunas nos había permitido ver algo de lo que es la escuela y de lo que hacen los profesores en relación con el mundo, ¿verdad? Es decir, nosotros imaginamos, ¿verdad?, una excursión escolar a las dunas o a la ensenada, y entonces ahí la duna ya no es para jugar, sino es para estudiar, por tanto es puesta a distancia, es convertido en maravilla, y lo único que hace el profesor es suspender el hambre, es decir, suspender las ganas de devorar el mundo, ¿verdad? Suspender las ganas de jugar y de devorar el mundo, ¿no? La última escena la tiene que ver con un panel al que asistí en Córdoba hace un par de semanas, en el que un historiador que ustedes deben conocer, que se llama Javier Trímboli, un historiador comprometido en la defensa de la escuela y en la formación de los profesores, habló sobre lo común en la escuela, sobre qué es lo común en la escuela, y en ese contexto naturalmente habló de Hannah Arendt, porque habló de esa frase en la que Hannah Arendt dice que la educación está para preparar a nuestros hijos con tiempo para la renovación de un mundo común, ¿no? Entonces Javier empezó a hablar de lo común, ¿no? Entonces Javier comenzó reconociendo todo lo que su pensamiento sobre la escuela debe a Hannah Arendt, a esa idea de que la escuela tiene que ver con la preparación para la vida, claro, con las cosas de usar, claro, pero sobre todo con la salvación del mundo, ¿verdad? Empezó reconociendo esto.
pero enseguida mostró su irritación por esa obsesión por las catedrales que tiene Hannah Arendt, por todo lo que está hecho en piedra y aspira a la eternidad, y por el desprecio que muestra hacia lo que ella, en un texto que se llama La crisis en la cultura, que está justo después de la crisis de la educación, lo que ella llama las tribus nómadas, que pueden construir una cabaña para ponerse algo sobre la cabeza, con el fin de paliar la intemperie, que pueden tener un hogar, pero que eso no es exactamente mundo. En el texto sobre la crisis de la cultura, Hannah Arendt tiene una cierta obsesión por la piedra y dice que el mundo está compuesto por aquellas cosas que aspiran a una especie de permanencia. Y entonces se le escapa un párrafo interesante en el que dice que las tribus nómadas, ¿verdad?, cuando construyen una cabaña, construyen un abrigo, ¿verdad?, construyen un hogar para protegerse de la intemperie, pero eso no es exactamente mundo porque no perdura. Javier mostró su irritación por eso y habló después de, por poner un ejemplo, de los indios ranqueles que andaban por el sur de Córdoba y por la Pampa, y dijo que le hubiera gustado leer que también es mundo, aunque de otra manera, una cabaña ranquel, aunque no sobreviva a su uso, ni haya sido construida para la eternidad. Y le dio algunas vueltas a eso de que de los ranqueles casi nada quedó, a diferencia de los incas, dijo él, que siguen vivos en más de un sentido por la lengua. Mientras yo lo escuchaba, recordé, a propósito de las catedrales, la famosa sentencia de Walter Benjamin, la que está en la tesis 7 de la filosofía de la historia, que dice que todo monumento de cultura es un monumento de barbarie. Pero que dice también que de alguna manera la barbarie está inscrita en la cultura. Por lo tanto, también puede leerse y estudiarse en la cultura. Pensé también que como historiador que estaba hablando a profesores sobre el asunto del mundo común en la escuela, lo que estaba haciendo Javier era colocar la cabaña ranquel en el mundo, es decir, que estaba arrancándola de la voracidad del tiempo y estaba convirtiéndola en algo que merece atención y estudio, tanto en sí mismo como en su relación con las catedrales. Y dije que la historia de los vencidos, la de los que han dejado solo la huella de su derrota, esa que tanto Walter Benjamin como Javier Trímboli estaban ahí representando, ¿verdad?, también forma parte de la escuela, también tiene que ver con la salvación del mundo, en el sentido de que se corresponde con la tarea de convertir algunas cosas, también la desaparición de los ranqueles, en algo digno de ser mirado, respetado y estudiado, traído a la presencia en el espacio público, es decir, en el lugar de la palabra, del juicio y del pensamiento. Javier añadió que no se puede pensar lo que sea el mundo, sino en tanto que disputado. Es decir, si la historia de la escuela es la historia de lo que nuestra sociedad separa como maravillas y por tanto ofrece a los niños como digno de ser estudiado, que puede ser una catedral para unas cosas o para otras, o puede ser la choza de los ranqueles, ¿verdad? Entonces eso naturalmente está disputado, pero porque los hombres no tienen mundo, sino que hacen y rehacen mundo. Y la escuela es el lugar donde todos los días se hace y se rehace el mundo. Es decir, donde se colocan algunas cosas a distancia y se les dice a los chicos, esto merece interés, merece atención, merece demora, merece ser estudiado, merece que hablemos de ello, vale la pena que pensemos sobre ello, etc., ¿no? Entonces, y ahí voy bueno, Javier dijo también otra cosa, ¿no? Dijo que en esta época muchos estudiantes hiperideologizados, lo cito a él, muchos estudiantes hiperideologizados, con el alimento de algunos historiadores que se subieron sin mucho pensamiento al tren de la decolonización, no tienen ni idea de los ranqueles, no saben ni el nombre del cacique de la Patagonia, Valentín Sayhueque, que estaba al frente de lo que se llamaba el país de las manzanas, allí por donde ahora es Neuquén. Y Javier dijo que le parecía que ahí no hay estudio o respeto del mundo, sino un simple mero reconocimiento del nombre ideológico del asunto. ¿Están entendiendo? Ahí no había un estudio, respeto y reconocimiento del mundo, sino solamente un uso del nombre ideológico del asunto. Y yo le dije que ahí la cabaña Ranquel o el cacique Sayhueque habrían sido transformados en cosas de usar, es decir, en pura propaganda.
y que si alguna vez el País de las Manzanas se convertía en el escenario de una película de Disney, se nos habría convertido en cosa de comer, es decir, en puro entretenimiento, ¿no? Por lo tanto, los ranqueles desaparecidos pueden convertirse en cosas de mirar, es decir, en cosas que merecen respeto, estudio, atención, paciencia, juicio y pensamiento, o pueden convertirse también en cosas de usar, es decir, en mera propaganda, o pueden convertirse también en cosas de comer, es decir, en puro entretenimiento, ¿no? Y entonces, bueno, era eso solo un poco, ¿no? Se trataba de ver la... Bueno, podría continuar contando escenas escolares, ¿no? Pero se trataba un poco de tratar de mezclar la idea esa, que es casi excesivamente mayúscula, ¿verdad?, de que la tarea de la escuela es salvar el mundo, ¿no? Impedir que el mundo se deshaga, ¿no? Y al mismo tiempo describir dos o tres escenas escolares, en este caso, ¿verdad?, la de Montemario, ¿no?, en el que el pueblito es puesto a distancia y se convierte en cosa de mirar, ¿no? La de las dunas y las catedrales, ¿no?, en el que, imaginando una excursión escolar por el mismo río, la relación con el río no hubiera sido exactamente igual, ¿verdad?, porque el río hubiera sido convertido por la escuela en materia de estudio, por lo tanto de atención, de demora, de juicio, de palabra y de pensamiento, ¿verdad? Y la historia de la conversación que tuve con Javier Trímboli, donde discutimos un poco sobre qué tipo de cosas componen el mundo, y desde luego, como los seres humanos somos seres de palabra, las cosas no hace falta dejarlas en piedra, es decir, baste que estén en papel y que algún estudioso diga algún día: por aquí, por estos cantos, hubo una vez unos señores que hacían cabañas y que hablaban una lengua que ya no se sabe, pero que a lo mejor está bien que le dediquemos un ratito a hablar de ellos, a pensar sobre ellos, a ver qué pasó, a ver qué es lo que todavía conservamos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, convertir también lo que ha desaparecido en cosa de mirar, porque lo que ha desaparecido, si no fuera porque algunas personas lo estudian, desaparecería irremediablemente. Y ahí sí que de verdad el mundo de los ranqueles, pero también Montemario, pero también las dunas y las catedrales, se desharía. O sea, se desharía como tal mundo, ¿no? Entonces terminaré con otra cita de Santiago Alba, y con esto ya lo dejamos, ¿no? Tenemos más faena, ¿no? Y entonces la última cita de Santiago Alba dice así, ¿no? Dice: que los árboles nos den fruta y madera, y el fuego calor, y las vacas carne, es mucho menos importante que el hecho de que estén sencillamente ahí y podamos mirarlos y restablecer frente a ellos, ininterrumpida y trabajosamente, no la distancia tecnológica del no lugar y del cero cuerpo, sino el espacio siempre familiar y siempre nuevo entre los hombres, el de la acción y el relato, el de la fiesta y la razón, el de la negociación y la piedad, ese espacio en el que las cosas duran y al que mientras ha durado el neolítico hemos llamado mundo, ¿no? Entonces eso, ¿no? Las vacas está bien que nos den leche y carne, ¿verdad? Y los árboles madera, pero también es importante que estén sencillamente ahí para que los seres humanos puedan hacer trabajosamente una y otra vez el esfuerzo de constituir en torno a ellas la razón, la fiesta, el pensamiento, el juicio, es decir, un mundo común. Entonces esto es un poco el asunto, grandezas de lo ínfimo, qué sé yo, y a partir de aquí... Bueno, a la segunda parte la titularemos Lo ínfimo de las grandezas. Me gustaría mucho, en primer lugar, hacer un muy corto comentario para dar paso a esa presentación por quien corresponde, a quienes les cabe. Uno podría decir que este libro es un diccionario, pero creo que esa sería la palabra menos justa para poder hablar de una larga conversación que Karen, aquí presente, Karen Requia, de la Universidad de Santa Catarina de Florianópolis, tuvo a lo largo de un lapso de tiempo con Jorge,
en presencia, asistiendo, admirando, viendo, quitando del mundo a Jorge, profesor. Es decir, quienes somos amigos de Jorge, lectores de Jorge, hay aquí como una especie de vuelta a Jorge de otra manera completamente distinta, que es acompañar a Jorge durante ese oficio, durante un tiempo en Barcelona, y poder interrogarlo, cuestionarlo a propósito de cómo suenan esas palabras, pero en la punta de esa lengua del profesor y no en la punta de la lengua del lector, aunque luego están completamente confundidos y mezclados. Se ponen a hablar a propósito de esas palabras que están presentes a la hora de dar clase, de donar clase. Y hay, en este sentido, una organización del texto que va en orden alfabético, pero que agolpa palabras por letra. Y yo he tratado de tomar, aunque voy a ser parte de eso por el tiempo y porque quiero dejar a la pareja pedagógica en escena y yo retirarme de ella, había pensado mostrarles cómo funcionaba esa conversación donde cada palabra se va afinando, pero también se va diseminando hasta encontrar un sentido siempre plural, siempre perdido, siempre reencontrado. Y yo había elegido, y creo que esta primera parte tiene todo que ver, la palabra amor, por cómo sonaba en Hannah Arendt, pero también cómo esa palabra puede sonar dentro del oficio del profesor. Y le voy a pedir prestado el libro a Jorge para ir un minutito a la palabra amor, porque la impresión que hice de la palabra amor quedó borroneada. El libro tiene la palabra, la letra, la palabra, y luego hay una especie de solicitud de Karen, una reflexión de Karen a propósito de esa palabra que invita a Jorge a poder darle vueltas. Y en el caso del amor, Karen dice: amar al mundo es volverlo digno de entregárselo a los que vienen, preparar a los que vienen con tiempo para renovar un mundo común. Esa fue una de las frases que se repetía como un mantra en la asignatura de antropología cultural, esa en la que trabajamos con varios dispositivos educativos relacionados con ese amor al mundo. Parto, por lo tanto, de una inspiración arendtiana para preguntarte si vas a abordar ese amor, que no es en absoluto un amor sentimental bajo la óptica del profesor. Diré algo de lo que dice Jorge, luego invitaré a Karen a subir al escenario y yo retirarme, para que puedan conversar sobre esa conversación. Dice Jorge: el oficio de profesor tiene que ver con el amor al mundo y con el amor a la infancia, entendiendo esta última como novedad en el mundo y como capacidad de comenzar. Tiene que ver con el modo como nosotros que habitamos el mundo recibimos a los nuevos, a los que vienen al mundo por nacimiento, a los que precisamente por su condición de natales tienen tanto la capacidad de empezar algo nuevo como la capacidad de renovar lo viejo. Esa al menos es la posición de Hannah Arendt en el último párrafo de La crisis en la educación, ese texto que usamos como hilo conductor en antropología cultural, la materia cuyo asunto fue la transmisión, la escuela, los refugios educativos. Si recuerdas, leí ese párrafo en la primera clase y tuve la sensación, como muchas veces, de que ese párrafo, que los alumnos escucharon con cierta indiferencia, solo podría ser significativo al final del curso. Y eso, como suele decirse, en el mejor de los casos. Fue un texto al que volví varias veces y al que tú también volviste en tus conversaciones con ellos, como si nos sirviera de estribillo del curso, como si fuera uno de esos versos que se va repitiendo a lo largo de una canción entre cada una de sus estrofas.
Pero aquí no vamos a hablar de esa materia ni de ese texto, sino del oficio, del amor al oficio y de cómo ese amor o ese desamor se encarna en la manera de ejercerlo. Bueno, eh, menciono al pasar en la palabra repetición eh, que Jorge cita a un cineasta, un documentalista holandés, Van der Keuken, que alguna vez, yo lo he conocido a través de él, pero que alguna vez me he quedado completamente admirado, pero muy sorprendido de esas escenas de repetición en su película sobre la India, cuando muestra diferentes escenas de enseñanza, y una en particular que yo he comentado en otros cursos a propósito de que ciertas cosas solo se enseñan si se repiten de cierto modo. Como si allí la innovación o la supuesta flexibilización del aprendizaje no cabiese. Como si para aprender ciertas cosas hay cierta necesidad de repetición en los gestos del profesor y en los gestos de los alumnos. Sobre eso también creo que deberíamos hablar, y en la palabra repetición esto aparece con mucha evidencia. Creo que cuando ustedes lean el libro, lo que van a sentir es una confesión que, en vez de permanecer en secreto, en el sigilo, en lo privado, en el comentario abreviado entre colegas, se está exponiendo en público, una especie de laboratorio del alma del profesor, una especie de exposición visceral, intelectual, sobre qué significa enseñar mientras se está enseñando. Esto es lo que yo he percibido del libro, al cual se le puede entrar por varios lugares. Entrar por las notas, por supuesto, que confiesan el tipo de trabajo que se ha hecho, pero luego vale la pena como saborear, usar y admirar cada palabra. Les presento a Karen ahora, Karen Requia, por favor. No, yo me retiro, así ustedes... Por favor, Karen, por aquí. Es por aquí, en el medio. Eh, Dos cositas y los dejo. Una es un libro de una coautoría muy extraña, que tal vez puedan conversar. Y yo solo quería quedarme este segundo porque solo tenía ganas de, como hacen los viejos, ¿no?, de recordar la escena inaugural, que es que Karen quería conocer a Jorge, me pidió de alguna manera ese favor, que no es ningún favor, Jorge está en el mundo, ¿verdad? Pero fue en Río de Janeiro, en un hall de un hotel, donde parábamos todos los que íbamos al congreso de Walter, y simplemente en esta escena inaugural quizá comenzó este libro. Les agradezco mucho que en la primera frase del libro recuerden esta escena inaugural, sin la cual, como siempre decimos, sin mi madre yo no hubiera sido quien soy. Muchas gracias. Después quiero decir otra cosa, pero no. Bueno, la frase es... conocí a Karen en septiembre del 2014 en Río de Janeiro, nos presentó Carlos Esclea, se definió como profesora de enseñanza básica y media y, para mi sorpresa, mostró su interés no tanto por mis ideas o mis escritos, sino por mi trabajo de profesor, por mis procedimientos o mis modos de hacer como profesor de universidad. Esa es un poco la escena inaugural. O sea, alguien que viene y dice, mire, yo lo he leído a usted y ¿verdad? Pero, qué sé yo, pues está muy bien, muy interesante, pero a mí lo que me interesa es usted como profesor. O sea, usted cómo hace las cosas, digamos, ¿no? O sea, como profesor. Entonces es un poco la escena inaugural, ya hemos nombrado a Paloma y tal, y quizá podías contarte un poco el asunto. Sí, ¿cómo empezó la historia del libro? Sí. Bueno, primero, buenas noches. Bueno, gracias a Carlos, siempre, siempre.
Y gracias también por el espacio. A mí me encantó, tengo que decir, que estemos hablando de un libro que se llama P de profesor en un espacio que es un sindicato de los profesores, ¿no? Entonces, eso me emociona muchísimo. Soy profesora de historia, por lo tanto, ¿no? La lucha y sabemos todos, ¿no?, cómo se dan esas cosas, cómo los espacios son peleados en la historia y cómo constituirse como un grupo de profesores, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Y entonces estar aquí para mí es muy emocionante. Pero tengo que decir una otra cosa antes de todo, antes que me olvide. Yo hablo muy mal español. Entonces empezamos así. Hablos con H. Ustedes tienen que tener paciencia conmigo. Entonces voy a pedir paciencia con una profesora. Y Carlos no había dicho, pero quiero decir, soy profesora de enseñanza básica. Es que mi escuela se queda en una universidad, pero soy profesora de los niños de los años finales del fundamental, que se dice en Brasil, y de la secundaria, profesora de historia. Digo eso también por decir que estoy muy contenta de estar con vosotros, pero también porque la historia con Jorge y de este libro tiene que ver con eso, ¿no? Son dos profesores hablando, dos profesores conversando, pero no es una investigación académica, no es fruto de ninguna beca, de ningún postdoctorado, y eso me parece importante que se diga, ¿no? Porque eso tiene que ver con el contenido del libro. Cuando Jorge dice que yo estaba interesada en sus maneras de hacer, es la verdad, ¿no? No estaba con ningún tema de doctorado, no estaba con ningún tema de investigación en curso, estaba con algunas inquietaciones y una de ellas es con esa cosa de que es ser profesor, ¿no? Yo soy profesora hace más de 20 años. Entonces, la generosidad primero de Carlos de presentarme a Jorge, porque Jorge está en el mundo, pero Jorge en Brasil es una celebridad, una persona importante, entonces no se llega a Jorge así. Y después a Jorge porque me escuchó, ¿no? Y me escuchó en una inquietación, en una cosa que no tenía nada que ver con los medios académicos. Y yo dije, bueno, entonces vengas, veas, ¿no? Y ahí podemos hablar, ¿no? Tienes que ver cómo yo hago, ¿no? Entonces yo emprendí toda una lucha para conseguir ir a Barcelona porque no tenía ninguna beca. Y a eso soy muy agradecida a mis colegas profesores, maestros como yo, en la enseñanza básica, que se encargaran de mis clases por 4 meses para que yo pudiera, além de sus clases, de mis clases, para que yo pudiera estar en Barcelona, ¿no? Y con mi sueldo y con la ayuda de mi papá. Y, a pesar de ser viejita, con la ayuda de mi papá. Y bueno, que entonces estaban todos así, ¿no? Para que yo iba a Barcelona a hacer una cosa que no sabía muy bien qué era. Bueno, entonces ahora cuento, ¿no? La introducción y cuento. Entonces, Jorge había me dicho en un cierto momento, porque así, yo estaba para trabajar. Bueno, yo fui a ver cómo Jorge impartía las clases, pero estar con Jorge no significa que no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, él me ha invitado para colaborar en 3 disciplinas del grado y, bueno, asistir las disciplinas de posgraduación, ¿no? Pero 3. Jorge tiene más o menos 70, 80 alumnos por clase. Entonces él me invitó a colaborar con ello y en realidad a hacer las tutorías de las clases también. Entonces, porque había muchos trabajos de campo y yo podría, por lo tanto, con mi experiencia de profesora, ayudarles. En un dado momento, Jorge había percibido que yo hacía muchas notas, ¿no? Tenía un cuaderno de clase en que hacía prácticamente todo lo que él hablaba y lo que acontecía en la clase yo apuntaba,
Yo apuntaba. Entonces, él pensó, bueno, puedes hacer algo con eso, ¿no? Escribir, por ejemplo, un artículo, porque no estás con beca, no estás con ninguna investigación, pero un artículo, una cosa así. Y entonces yo pensé que podría salir algo de ahí, no sabía muy bien cómo. Entonces empecé a trabajar con el cuaderno un poco con unas categorías, ¿no? Entonces trazaba las columnas en el cuaderno para hacer, bueno, ahora voy a escribir sobre el contenido de la clase y al lado escribo sobre la forma como Jorge expone el contenido, ¿no? Pero a inventar cosas, ¿no? A inventar formas de... Y bueno, el cuaderno se fue transformando en una cosa muy, muy interesante porque habían cosas escritas de punta a cabeza y cosas en verde y cosas en rojo y cosas para intentar hacer algo con eso. Y después el cuaderno fue desdobrándose en otros, porque ahí yo tenía como 32 grupos para hacer tutorías. Por eso que digo que yo trabajaba. Me preguntaban después en Brasil, ay, ¿fuiste en cuántos lugares? ¿Paseaste por Barcelona? ¿Fuiste a Madrid? Yo decía, no he hecho nada, porque en 4 meses trabajé así, ¿no? Obstinadamente, ¿no? Entonces, había un otro cuaderno que yo acompañaba los chicos, los 32 grupos, haciendo como tutorías. Entonces, ese era el cuaderno para acompañar las tutorías. Y había un otro que era el cuaderno de las salidas de campo, en que yo hacía una salida sola para reconocer el territorio, así, ¿no? Que los chicos tenían que ir. Y después yo me ponía al servicio de los chicos y hacía algunas salidas con los grupos, ¿no? Entonces, y las salidas, bueno, Jorge tiene una relación con los protocolos muy estrictas. Los protocolos son muy definidos en las salidas de campo, entonces teníamos que observar un lugar de las 4 de la mañana a las 5 y después de las 10 de la noche a las 11, entonces habían cosas que hacer y yo me ponía así con los chicos. A veces ganaba un café, una caña y hacíamos así. Entonces ese era otro cuaderno. Y bueno, entonces la tentativa fue un poco de arreglar esas cosas. En principio, un artículo fue descartado porque no sería posible poner en un artículo una experiencia así. Después, pensamos que había palabras que, no sé cómo se dice aquí, pero saltaban, así, sobresalían, ¿no? De las cosas que hacíamos. Porque teníamos momentos de charla, ¿no? Teníamos un momento en la semana que charlábamos por horas, caminando, para, claro, concretar la otra semana, pero también para pensar sobre la semana que ha sido. Entonces, después de un tiempo, bueno, después que terminó nuestra experiencia, ¿no? Ahí... podemos percibir que habían palabras que sobresalían. Entonces, palabras que tenían a ver con el oficio, ¿no? Porque yo me preguntaba, bueno, ¿cómo voy a registrar sus maneras? Entonces, la palabra manera es una palabra que sobresalía, porque el profesor tiene una manera, ¿no?, de ser. Y bueno, ¿y cómo voy a hablar de los estudiantes? Entonces, la palabra estudiantes y la palabra alumnos se puso ahí, porque, bueno, Jorge decía, pero no son alumnos para mí, son estudiantes. Entonces, para ello habían diferencias entre palabras, ¿no? Y habían palabras que ellos no pronunciaban. Entonces, resolvemos empezar a pensar sobre esas palabras. ¿Qué palabras son recurrentes? Recurren. ¿Qué palabras recurren el tiempo todo en las asignaturas? ¿Qué palabras recurren el tiempo todo cuando estamos hablando del oficio, ¿no? Y qué palabras que Jorge pensaba que no debían hacer parte de eso todo. Entonces empezamos a poner las palabras, ¿no? Y a listarlas y a ponerlas así. Entonces el trabajo empezó en 2015, pero yo estuve entre febrero a junio de 2015. Empezamos a pensar sobre eso en julio, en Brasil, ¿no? Un poquito más. Y bueno, que 2015 estamos en 2018. Entonces, ¿a cuánto tiempo?
Y así nos íbamos. Primero, como podríamos escribir sobre las palabras, después hacemos un diálogo, entonces elaboramos un poco la forma, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer la forma? Y Jorge decía, bueno, pero no puede ser una cosa que tú preguntas y yo contesto solamente, ¿no? Entonces, trabajando un poco esas cosas, ¿por qué no te pones como profesora también a veces? Entonces, es un poco ese juego de ponerme como profesora, como Jorge, porque hay una parte que yo digo en el principio, se me acuerdo, que cómo era difícil, primero, separar el Jorge que yo conocí en Brasil, que era el palestrante, el escritor, ¿no? Y la persona conocida y exitosa del profesor. ¿Mm? Y cómo me espantó verlo como profesor, porque era un profesor como cualquier otro. Y, sí, me espantó. No. Vamos a ver, es porque soy un poco franca, ¿no? Así, a veces puedo decir cosas que a él no le gusta. Pero gracias que vosotros son la platea, son los estudiantes, por lo tanto, solo vosotros pueden ver la cara que pone Jorge. Yo no. Entonces, sigo, pero perciben eso como es raro, fue raro para mí, ¿no? Que soy una profesora, una maestra, mirar a él como un profesor y a ver que él daba sermones en los alumnos, como yo. Que él exigía las lecturas de los alumnos, los subrayados, como yo. Que él decía cosas como yo. Al mismo tiempo, él no era yo, claro, ¿no? Pero cosas así muy mundanas, ¿no? Cosas no grandiosas, cosas pequeñas, lo ínfimo, como él estaba diciendo, ¿no? Entonces, para mí fue un trabajo de percibir lo ínfimo, poner una luz sobre el ínfimo, ¿no? Y después ver, ahí sí podemos hacer un juego con esas palabras, ver la grandeza que tiene lo ínfimo, pero lo ínfimo que yo hacía también. Entonces, mirar a mí como profesor y decir, bueno, hay cosas ahí que son de una grandeza espantosa y que son pequeñas cosas y que son las mismas cosas casi siempre. Entonces, la idea de la repetición, cuando Carlos dice, ¿no? Que para mí tiene mucho a ver con el amor también, por eso, porque repetir algo significa que tú amas algo que a ti le gusta. Y al mismo tiempo el oficio de profesor tiene todo de repetitivo, ¿no? Y cuando tú dices al alumno, también tú dices eso, ¿no? Refasa, en Brasil se dice rehace, ¿no? Rehace, entonces, rehacer, releer, ¿no? Entonces, el propio verbo que nosotros los profesores usamos tiene que ver con ese ¿no? Con esa cosa de repetir. Entonces, eso fue muy espantoso y fue difícil para mí, muy difícil, ver que Jorge era un profesor como otro profesor. Entonces, ¿qué ver en eso, no? Por lo tanto, pienso que nuestro trabajo tiene que ver un poco con poner una luz sobre esas cosas, ¿no? Esas cosas que nosotros hacemos el tiempo todo desde generaciones, ¿no? Por lo tanto, hay palabras que no se deben hablar. Aquí no pusimos innovación, pero podríamos poner innovación, ¿no? Porque lo que hacemos no es innovación. Trabajamos con las mismas cosas, pero la forma como lo hacemos siempre es diferente. Pero voy a darte la palabra porque ya hablé muchísimo. Puede. No, tres o cuatro explicitaciones sobre lo que ha hecho tanto Carlos como Karen, ¿no? La primera, y que tiene que ver con la lógica también del libro. La primera tiene que ver con la cuestión de los métodos o las maneras. En el libro la palabra metodología aparece, pero está tachada. Es decir, un profesor no tiene métodos, sino que tiene una manera propia de hacer las cosas. Por lo tanto, de ahí viene un poco ese gesto, ¿no? Cuando Karen dice, es que a mí me interesan tus procedimientos, tus maneras de hacer, digamos. Si eso es una metodología, en una tarde se lo explico. Pero como no se da una metodología, sino que se da unas maneras, la única posibilidad es decir, bueno, míralo, o sea, no hay otra. O sea, las maneras se muestran en el hacer, en la manera propia de cada uno de hacer, ¿no? De ahí esa cuestión de que no hay otra cosa que vente, lo charlamos y lo vamos mirando, ¿no?
La otra tiene que ver con una cierta colonización lingüística. Cuando Karen decía, no hemos puesto innovación, no hemos puesto metodología, hemos rechazado algunas palabras, ¿no? Que eso sí que es verdad que yo tengo la sensación de que la lengua de la educación ha sido colonizada por la psicología cognitiva, por la cosa del aprendizaje, pero luego también por un montón de palabras que vienen de la economía, calidad, innovación, recursos, que son palabras de empresario, no son palabras de profesor. O sea, no son palabras que tengan sentido dentro del aula, tienen sentido desde fuera del aula. Hace poco, en Córdoba también, yo dije algunas cosas sobre la palabra calidad y cuándo aparece y por qué aparece y con qué lógica aparece. Y esa cosa de que la palabra calidad en mis clases está prohibida, digamos, nadie puede hablar de calidad. Pero en algún momento de la conversación la gente empezó a usar la palabra calidad. Y era muy claro por qué. Porque estaban pensando del gobierno de la escuela, no de la escuela. O sea, estaban pensando de la selección, del gobierno, de cómo gestionar las cosas, de cómo seleccionar a los profesores, etcétera. Entonces, cuando uno habla desde fuera de la escuela, del gobierno, usa la palabra calidad, que es una palabra de economistas y de gobernantes, pero para un profesor no tiene sentido, para un profesor de dentro del aula no tiene sentido. Esa es un poco la lógica de tratar también de dignificar y de constituir un cierto lenguaje del oficio, ¿no? Y luego la otra cosa es que el libro este es un retrato, digamos, más que de un profesor, de una conversación entre profesores durante un semestre. Por tanto, es un retrato riguroso, es decir, que lo que contamos es lo que fue. Podía haber sido de otra manera, y entonces pues también se cuentan los fracasos, los caminos que no iban a ninguna parte, los arrepentimientos, los errores, es lo que fue. Y por lo tanto tiene un poco esa pretensión de verosimilitud, de contar también las pelis que se veían, las conversaciones con los chicos, la sensación de fracaso. El día que sales de clase dices esto no ha funcionado, a ver qué puedo hacer mañana para, qué sé yo, el juego de cintura ese, ¿no? Entonces tiene mucho que ver de retrato del oficio minucioso en un aquí y una hora concreto. Por tanto, lo que yo diría es que quien busque en este libro una idea de lo que es un profesor no lo va a encontrar. Lo que va a encontrar es a un profesor trabajando y conversando con alguien de su trabajo de todos los días. Y por lo tanto articulando ahí un vocabulario, unas formas de pensamiento sobre el oficio, etcétera, ¿no? Un poco eso, ¿no? Luego quería decir también, antes de devolverte la palabra para ver si quieres sugerir alguna, ¿no? Sobre lo que ha dicho Carlos del amor, ¿no? Cuando Carlos ha empezado hablando del amor, ha empezado citando el texto de Hannah Arendt, al que yo también me he referido, que sirvió de estribillo en una de las asignaturas. Y entonces es eso del amor al mundo y el amor a la infancia. Pero si os acordáis, las últimas 3 palabras que ha dicho Carlos era amor al oficio. Aquí no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del amor al oficio. Entonces es curioso lo del amor al oficio, ¿no? Es decir, Hannah Arendt dice, la educación tiene que ver con el amor al mundo y con el amor a la infancia, ¿no? Y por tanto, por cómo establece relaciones interesantes entre el mundo y la infancia, ¿no? Pero ¿qué es eso del amor al oficio, ¿no? Entonces yo creo que el libro habla un poco también de cómo se constituye el amor al oficio. Hay una frase de Peter Hanka que a mí me gusta mucho, que Peter Hanka dice, mido la belleza de un lugar por mi deseo de trabajar allí. ¿No? Es decir, mido la belleza de un lugar por mi deseo de trabajar allí. No hace mucho, también hace pocas semanas, en una conversación con Cristiano Burlán, que es un cineasta amigo mío en Oro Preto, que yo había conocido cuando él filmaba escuelas, Cristiano se acordó de una anécdota, ¿no? Dijo, no, yo me acuerdo cuando te conocí, que yo estaba filmando escuelas y yo te dije, no, estoy filmando escuelas, pero claro, las escuelas parecen cárceles, presidios, la disciplina, no sé qué. Y yo le dije, ya, Cristiano, no sé, pero muchos niños y muchos profesores encuentran cada día razones para ir allí, para trabajar allí. Y tienen que encontrar algo que sea digno de ser amado, respetado, disfrutado y gozado. O sea, los profesores y los niños no van a la escuela como yendo a una cárcel, no van. Entonces Cristiano se acordó de eso y me dijo, no, yo pienso que a propósito de eso pensé que a lo mejor la escuela todavía está por filmar amorosamente, es decir, ha estado filmada desde ese punto de vista de vamos a mostrar lo que no nos gusta de la escuela y parece que uno entra con la cámara para mostrar lo que no le gusta y dice, bueno, coño, los profesores y los niños entran todos los días y no entran necesariamente a ver lo que no les gusta. Alguna cosa tienen que encontrar allí, ¿no? Entonces, por eso en el libro hay un poco un cierto desarrollo de eso del amor
y dice que lo del profesor tiene que ver, claro, con el amor al mundo y a la materia y a lo que merece la pena ser estudiado. Tiene que ver, claro, con el amor a transmitirlo y el amor a la infancia, pero tiene que ver también con el amor a la escuela, o sea, ese extraño lugar tan humillado, tan vilipendiado, de, qué sé yo, sobre el que se ha disparado constantemente por razones que no hace falta entrar en detalle cuáles son, pero también tiene que ver con el amor a un espacio, a un tiempo, a un lugar, a unas materialidades, a unas formas de estar, ¿no? Que eso yo creo que es interesante. Por eso este libro sí que desarrolla algo, lo del amor al oficio, digamos, no, no solo a los libros o... Seguro que sí. Incluso la idea de... Yo estaba mirando en la palabra amor, que yo digo en una parte, tal vez sea porque no es posible pensar en ello, en el amor, ¿no? En el ajetreo cotidiano, tal vez solamente en la suspensión de las actividades que le dan vida a esa idea de amor al mundo y a las generaciones que vienen después de nosotros. Es que aquí yo estoy hablando de que yo me he dado cuenta de este amor al oficio en este momento que estaban suspensas mis actividades como profesora, ¿sabe? Entonces, estar un poco apartada de eso me permitió, claro, mirar a eso, volver a eso y pensar sobre este oficio. Quer dizer, sobre esse ofício, não? Sobre essa coisa que se hace todo el tiempo, não? E essa, porque quando Carlos disse enseñar mientras se está enseñando, não? Entonces, aquí el libro es un poco eso, ¿no? Enseñar mientras se está enseñando. Entonces, la idea de amor tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, y la idea de oficio tiene que ver con una manera de, con los quehaceres, como se dice en español, quehaceres, con los quehaceres, ¿no? Hay una parte del libro también que me vuelvo a mi abuelo, porque esa relación del ser profesor con un oficio, ¿no? Esa cosa de las maneras como se hacen las cosas, ¿no? Entonces, a mí siempre me encantaba porque el abuelo era marceneiro, carpintero, y entre otras cosas, ¿no? Todo abuelo antiguo era varias cosas, ¿no? Hacía varias cosas. De entre una, carpintero. Entonces, esa forma como él hacía las cosas, ¿no? A mí me parece que tiene un poco a ver con la idea de que un oficio no está hecho solo de condiciones externas a ello o de políticas públicas, pero está un poco en esa forma como hacemos las cosas. Pero podríamos leer algo sobre eso, ¿qué te parece? Sí. Tenemos algo, 10, solo 10. Bueno. Es que así, a mí me gustan varias palabras. Y a vosotros posiblemente también otras. Pero hay una cosa que me encanta un poco en esa idea del amor al oficio que estamos planteando aquí, que tiene que ver con cosas que están un poco, como dice el reportaje que dice una entrevista, a contracorriente. Hay algunas cosas que hablamos aquí que son cosas de nuestro oficio, pero que están hoy a contracorriente de las innovaciones, de esas cosas todas, ¿no? Entonces, hay un momento que hablas, por ejemplo, de... ¿Puedo ver la palabra retrógrado? ¿Sí? ¿Te parece? Hay un momento que Jorge quise poner la palabra retrógrado. Y ahí yo había me espantado porque pensaba, bueno, hay varias cosas aquí que decimos que no son las cosas muy actuales y modernas, ¿no? Entonces voy a poner una palabra que es retrógrado, ¿no? ¿Para qué? ¿Podrías hablar un poco de esa...? Sí, ¿qué te parece? Sí, porque hay un poco el tono también del libro, ¿no? Con eso. La empieza Karen dice, bueno, hablando, hay varias palabras que tienen que ver con el estado de ánimo. Está la palabra fracaso, cascarrabias, qué sé yo, humor, no sé. Además, esa cosa de un profesor con sus maneras, pues también, o sea, en mi universidad circula esa frase de Jorge La Rosa intimida, las reprimendas son famosas, luego los chicos las copian y las hacen circular por ahí, pero bueno, en el libro tenemos la elegancia de convertir las reprimendas en materia de estudio, es decir, ¿la reprimenda forma parte del oficio de profesor o no? Luego podemos hablar de las buenas o de las malas reprimendas o de cómo tiene que ser la reprimenda, pero a veces forma parte o no.
y por lo tanto hablamos de la reprimenda, ¿eh? O sea que tiene que ver con ese carácter también. Pero había un cierto tono permanente que era como una especie de resistencia a lo nuevo, ¿verdad? Y entonces Karen empieza con eso de, es que tú eres contrario a lo nuevo. Y entonces ahí empieza la palabra retrógrado, ¿no? De hecho, estuvimos dudando si poner reaccionario, porque Gunther Anders tiene un texto muy bonito en el que habla del uso de la palabra reaccionario por los nazis. O sea, reaccionario es aquel que no cree en el progreso universal hacia un mundo tal. Por lo tanto, también los nazis llamaban a reaccionarios a todos aquellos que no, qué sé yo, que no comulgaban con la idea de progreso que ellos estaban representando, ¿no? Pero en fin, al final pusimos retrógrado y tenía que ver un poco con eso, ¿no? Pero lo que hay desarrollado en la palabra es un poco el mismo chantaje de siempre, que ustedes ya deben estar muy familiarizados con él, ¿no? Porque es el chantaje que tiene que ver no solo con la escuela ni con todo. ¿Alguien les ha dicho un día a ustedes, es que los tiempos han cambiado? ¿No? Dice uno, yo no me había dado muy cuenta. Es que sepa usted que los tiempos han cambiado, ¿no? O una que me hace mucha gracia porque tiene que ver también con no palabras de aquí, es que ahora vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento. Dice uno, pues yo sé. ¿Qué te querrán decir con eso de que de repente vives en una sociedad que ya no es la de antes, a la que uno estaba más o menos acostumbrado? Ahora la sociedad ya es otra y los tiempos han cambiado, ¿no? Y entonces, por lo tanto, usted tiene que adaptarse a los tiempos, y alguien define cómo son los tiempos, ¿no? A eso yo lo llamo el chantaje del futuro inevitable, ¿no? O sea, el futuro inevitable, los tiempos han cambiado, van en esta dirección, y por lo tanto hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Que eso consistiría, el ser reaccionario o retrógrado tiene que ver un poco con no comprar siempre esa idea. Bueno, pues a lo mejor no han cambiado, a lo mejor a mí que me lo pregunten, a lo mejor no quiero que cambien, a lo mejor hay algunas cosas que merecen ser conservadas y no solamente modificadas y cambiadas, ¿no? Un poco así, ¿no? Pero luego en algún momento de la palabra hay una referencia a Iván Illich, a uno de sus textos sobre teología, que Iván Illich dice una cosa muy curiosa, ¿no? Él habla de las reformas constantes en el cristianismo, ¿no? Esa idea de que en algún momento San Francisco de Asís, los benedictinos, qué sé yo, alguien piensa que la doctrina original, la cosa que era, se ha degradado, digamos, se ha corrompido, ¿verdad? Y entonces hay que volver a poner las cosas en su sitio, digamos, hay que volver a reactualizar el viejo fundamento, ¿no? Entonces la frase de Iván Illich es muy bonita. Iván Illich dice, la corrupción de lo mejor engendra lo peor. O sea, el mal está siempre en que en algo que no estaba mal se nos ha ido corrompiendo, digamos, ¿no? Se nos ha ido yendo de las manos, ¿no? Y entonces ese gesto del reformador es un poco el gesto como de volver a los orígenes, ¿no? O sea, claramente es un reformador, San Francisco de Asís era un reformador, o los benedictinos eran reformadores, qué sé yo, el Cister es una reforma de la regla benedictina, cuando piensan que la regla benedictina se ha degradado, se ha corrompido, los frailes ya están más por las riquezas que no por la oración, y entonces la reforma tiene que ver con restaurar un cierto espíritu original, ¿no? Yo creo que Hannah Arendt hace algo parecido, ¿eh? Cuando en el texto sobre la crisis, dice, cuando algo está en crisis es justo cuando nos permite ver la esencia del asunto. Es decir, cuando está en crisis, cuando está casi desapareciendo, ahí es cuando podemos ver lo que es. Y ella dice, vamos a pensar en la esencia del asunto. O sea, vamos a pensar en que es educación para volverlo a poner en marcha, ¿no? Entonces yo creo que el gesto del retrógrado funciona un poco por ahí. Funciona con esa idea de una reforma que tiene que ver con una especie de... ¿Y si pensamos en lo que esto es? ¿Y si pensamos más en serio en lo que fue o en lo que puede ser recuperado, conservado y tal? Carlos dice que estamos casi, y lo que pasa es que es una pena que acabemos en retrógrado, pero podemos acabar en retrógrado. Acabamos en otra entonces, brevemente. No, quería solo precisar una otra cosa. Jorge había dicho más o menos, pero el libro tiene esa materialidad, ¿no? Entonces, las cosas que hablamos son cosas que tienen una concretud, una materialidad. Entonces, tiene que ver con las asignaturas que Jorge había impartido en este año, pero también con cosas que son casi una fenomenología de las cosas también, ¿no? Entonces, la aula es un verbete, porque la aula es un espacio, ¿no? Privilegiado de ese oficio de profesor, ¿no? De ese oficio. Entonces, hay cosas que son las cosas son muy materiales, ¿no? Tiene que ver con una lengua
pedagógica, que reivindicamos aquí, claro, tiene que ver con cosas, ¿no? Tiene que ver con objetos como los artefactos y los cuadernos de clase, por ejemplo, que son otro vocábulo. Entonces, esa cosa de la materialidad es una cosa muy, muy presente en este diccionario, si podemos decir eso, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué palabra quieres decir tú? ¿Sí? Ya. Vamos con... No, porque es verdad que en este libro hay como un intento de mostrar el oficio, por lo tanto, en un sentido próximo al de la artesanía. Y la artesanía tiene que ver con el manejo de ciertas herramientas y de ciertos materiales que son muy pocos, ¿no? Entonces un profesor, de hecho, juega con cosas muy sencillas, con el espacio, con el tiempo, con la atención, con una cierta disposición de cuerpos, de lenguajes, de saberes, de cosas, qué sé yo. Es una especie de... El trabajo en la sala de aula es un trabajo muy material, o sea, tiene que ver con disponer formas de atención, formas de escucha, silencios y palabras, con colocar cosas sobre la mesa, con dar instrucciones, con corregirlas, con volver atrás. Entonces sí que hay ese intento de mostrar un poco el trabajo en su... No tanto en sus objetivos, su función, ¿no? Porque lo que yo pretendo es que sino un poco en cómo se hace, ¿no? En esa materialidad. Y de ahí el uso de la palabra artefactos, que a mí me gusta más que instrumento y más que herramienta, porque artefacto tiene que ver con artilugio, con artimaña, con artesanía, con lo artificial, con el artificio. Y entonces eso de que el profesor tiene sus artefactos y que las maneras de un profesor están mostradas en sus gestos y en sus artefactos, yo creo que es un poco eso. Un profesor se caracteriza por la manera como usa ciertos artefactos. Es decir, es una especie de coreografía hecha de gestos y de cosas, de gestos y de materialidades. Y entonces sí que es verdad que hay un intento por mostrar eso, y hay muchas palabras que tienen que ver con eso, como repetición, literalidad, ejercicio, lo que Carlos decía, volver atrás, subrayado, qué sé yo, conversación, que tienen que ver con eso, ¿no? Pero en fin, yo creo que con eso hemos descrito un poco, qué sé yo, ya está, ¿no? Es porque cuando pregunto qué palabras quieres, es porque el libro tiene ¿cuántas páginas, Jorge? Más o menos 500. 490 y picos. Por lo tanto, hay muchísimas palabras, ¿no? ¿Encerramos con eso? ¿Te parece? Sí. Pero también hay una otra cosa que hay muchas ideas aquí que tienen que ver con una idea también de escuela, ¿no? Entonces, una idea de qué es un profesor, ¿no? De cómo es el oficio, pero también con una idea de educación, de escuela y, por lo tanto, de educación, ¿no? Entonces, una reivindicación un poco de la forma de la escuela más que una función, ¿no? De ese. Entonces, la pregunta muchas veces no es tanto para qué sirve eso, pero ¿qué es eso, no? Entonces, hay muchas cosas aquí en el libro que no tienen la lógica de pensar la función que eso tiene, pero la forma que eso tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa cosa de la clase, de la atención, ¿no? De los artefactos, ¿no? Más do que la función. Me parece que es eso. Carlos, ¿tú quieres encerrar? Sí. Ay, yo tenía una que a mí me gustaría. Es porque esa lógica hoy que todo cambia, ¿no? Y les digo eso porque como profesores, quien es profesor aquí sabe que siempre cuando estamos en la escuela o cuando hacemos los cursos de formación, la cosa es, tienes que cambiar tu práctica, ¿no? Porque nunca estamos, ¿no? Avanzados, nunca estamos a frente de las cosas, siempre por detrás. Entonces, a mí me gustaría de leer una cosita, puedo, que tiene que ver con esa idea de no cambies nada, que tiene que ver con una película de Pedro Costa, el cineasta portugués, que a mí me gusta mucho. Entonces, una película que vimos, está aquí en el libro, que vimos, digo así en el libro, vimos recientemente una película de Pedro Costa titulada Ne change rien, es decir, no cambies nada. Al hablar de la elección del título, por deseo de la actriz y cantante Jeanne Balibar, el cineasta lo relaciona el título con Godard, Bresson, etc. Es que la película, Pedro acompaña a Jeanne Balibar en sus ensayos
de canto, ¿no? Entonces, no la vimos presentando, la vimos siempre ensayando, repitiendo y haciendo los ensayos. Entonces, es una película que acompaña solo los ensayos. Entonces, me llamó la atención. O que me llamó la atención fue precisamente sus argumentos sobre la cuestión, porque preguntar a Pedro Costa por qué la película se llamaba No cambies nada. Y él decía, el hecho de que hoy los títulos tienen que ser tienes que cambiar o cambia todo, ¿no? Por lo tanto, su título sigue el camino contrario de lo que suele oír o esperar de cualquier cosa, que cambie, ¿no? Entonces, el Pedro dice, bueno, yo quiero que, ¿por qué los títulos tienes que cambies todo, no? Yo quiero que sea no cambies nada. Entonces, a mí un poco esa idea, ¿no? Que ese imperativo que escuchamos siempre, ¿no? En la educación, que cambies, porque tu práctica, porque las cosas que haces, porque. Entonces, aquí reivindicamos un poco eso, ¿no? Tenemos un oficio, tenemos unas maneras de hacer las cosas y eso no pasa por cambiar o no exactamente, ¿no? Pero, al final, es importante recordar que Pedro Costa dice también, no cambies nada, porque él dice al final, no cambies nada para que todo sea diferente. A mí eso es la llave, ¿no? Del enigma. Hermoso. Es curioso cómo nos suena aquí la palabra cambiemos, ¿no? No hacía falta, ¿no? Pedro Costa no sabe nada de Macri, pero en fin, ya vamos a hablar al respecto. El partido gobernante es Cambiemos aquí. Claro. ¿Viste? Bueno, el eslogan a partir de ahora va a ser no cambiemos. De nuestro nuevo partido político llamado No Cambiemos. O Cambiemos No, en fin, como quieran. Solo, bueno, agradecer muchísimo. Estaba pensando que la palabra espanto tiene un sentido que vale la pena retratar, porque en un sentido literal muchos habrán escuchado que le dio espanto verlo a Jorge, o sea que se espantó, ¿no? Pero también espantar tiene que ver con el susto, ¿no? Tiene que ver con me dio susto, me dio como una especie de no es tan grave como el espanto, digamos, ¿eh? Entonces a ellos los une el amor y no el espanto, como diría Borges. Y nada, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a UTE por haber aguantado en esta fecha que estaría cerrado, digamos, hasta ahora, por dejarlo abierto para nosotros. Y bueno, muchas gracias a ustedes también que vinieron y hasta la próxima.